Estudiantes, sean bienvenidos a este encuentro de inmunogenética, en el cual se abordará el tema de reacciones de hipersensibilidad. Esta temática corresponde a la tercera unidad del programa, que se denomina Inmunología Clínica. El objetivo de este encuentro es primero definir qué es hipersensibilidad, cuál es la clasificación de Helly-Kunz para los mecanismos de hipersensibilidad, entender los mecanismos inmunopatológicos que se desencadenan en cada una de las hipersensibilidades y citar ejemplos de cada uno de los tipos de hipersensibilidad. ¿Qué entendemos por hipersensibilidad? ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de alteración? Como podemos ver en esta imagen, la alergia a los alimentos, la eritroblastosis fetal, la tuberculosis, el lupus eritematoso sistémico, las reacciones transfusionales, la dermatitis de contacto, constituyen ejemplos de los diferentes tipos de hipersensibilidad. La primera descripción de hipersensibilidad se remota al siglo XX, cuando dos científicos, Paul Poirier y Richet, ambos encontraron un hallazgo muy significativo. Al experimentar con las toxinas de las medusas, ellos habían observado que los bañistas del mar Mediterráneo sufrían una reacción alérgica cuando eran picados por medusas. Quisieron desarrollar entonces una vacuna para prevenir este evento, pensando que iban a lograr así profilaxis. Inyectaron las toxinas a los perros. Días después administraron un refuerzo de las toxinas y se sorprendieron con el siguiente hallazgo. Los perros sufrieron vómito, diarrea, asfixia e incluso algunos murieron, por lo cual acuñaron el término de anafilaxis, que significa en contra de la protección, es decir, es un término contrario a profilaxis. Esta fue la primera descripción de un fenómeno de hipersensibilidad. ¿Cómo se define hipersensibilidad? La hipersensibilidad consiste en una reacción del sistema inmunitario que es inapropiada. Podríamos decir que es una respuesta muy exagerada ante un antígeno que no es muy nocivo, llevando a producir daño tisular grave e incluso la muerte. En estas hipersensibilidades participan tanto mecanismos de respuesta innata como mecanismos de respuesta adquirida. Y de la respuesta adquirida puede estar afectada la rama humoral o la rama celular. En base al tiempo que tarda en desencadenarse el mecanismo de hipersensibilidad, estas se clasifican en inmediata, si ocurre minutos u horas después de la exposición al antígeno, o tardía si ocurre días después. En 1930, Hell y Kunz proponen un sistema de clasificación para estas hipersensibilidades. Este sistema se basa en lo que es el mecanismo inmunopatológico de cada hipersensibilidad, es decir, en las moléculas y células que están involucradas en la fisiopatología de cada hipersensibilidad, dividiendo en un total de 4 tipos. De estas, 3 pertenecen a la respuesta humoral y 1 pertenece a la rama celular. Esta clasificación ha sido muy criticada debido a que los límites entre cada uno de los tipos de hipersensibilidad es difuso y a veces cuesta encasillar a una enfermedad en un tipo específico, por lo cual esto ha llevado a un menor uso de la clasificación. Como pueden observar, este es el sistema de clasificación de Helly-Kunz y aquí están los 4 tipos de hipersensibilidades, como les mencioné, 3 de la rama humoral, que son la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, y 1 de la rama celular, que es la tipo 4. En base a la duración después de la exposición al antígeno, la tipo 1 es la más rápida, se presenta minutos después de la exposición al antígeno, por lo cual se denomina inmediata, mientras que la tipo 4 tarda días en desarrollarse, por lo cual también se le conoce como retardada. La 2 y la 3, dependiendo del antígeno, pueden tardar en presentarse horas o días. El mediador inmunológico en el tipo 1 es la inmunoglobulina E, en el tipo 2 la inmunoglobulina M o la G y en el tipo 3 también participan la inmunoglobulina M y la G, pero formando inmunocomplejos. Como ven, los 3 primeros tipos son de la rama humoral. El tipo 4 está mediado por células y esta se subdivide en 2 tipos,
El primer subtipo es donde intervienen los linfocitos Th1 y los macrófagos, y en el tipo 2 intervienen los linfocitos TCD8, es decir, los linfocitos T citolíticos. El antígeno que desencadena cada una de las respuestas es diferente. En el tipo 1, el desencadenante es un alérgeno. Los alérgenos son antígenos altamente solubles, por lo general aptenos. En el tipo 2 suele ser un antígeno insoluble, un antígeno que está particulado. A esto nos referimos a que es un antígeno que está fijado en la superficie de una célula o de una matriz extracelular. Y el tipo 3 es soluble. En el tipo 4 puede ser soluble y en algunos casos puede estar asociado a células. En el tipo 1, ¿cuál es el mecanismo inmunopatológico? Cuando el alérgeno entra, induce la producción de inmunoglobulina E, la cual va a activar a los mastocitos y a los basófilos. En la tipo 2, los anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G van a actuar activando el complemento por la vía clásica, induciendo citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo o bien favoreciendo la fagocitosis a través de opsonización. En el tipo 3, el depósito de los inmunocomplejos lleva a activación del complemento con producción de anafilotoxinas que favorece una reacción inflamatoria mediada por polimorfonucleares. Y en la tipo 4, la activación de los macrófagos por parte de los linfocitos Th1 y la activación de los linfocitos T citolíticos originan lesión celular directa. ¿Qué enfermedades son ejemplos de la hipersensibilidad tipo 1? El asma, la anafilaxis, alergias alimenticias, la fiebre del heno o rinitis alérgica, el eczema atópico o dermatitis atópica. En el caso de la tipo 2, los ejemplos más clásicos son las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica autoinmune, entre otros. En el tipo 3 tenemos un ejemplo local, que es la reacción de Artus, y un ejemplo sistémico, que es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y la enfermedad del suero. Y del tipo 4, el prototipo es la tuberculosis, la dermatitis de contacto, la diabetes tipo 1 y el rechazo a los injertos. ¿En qué consiste la hipersensibilidad tipo 1? Como mencioné, esta hipersensibilidad es mediada por inmunoglobulina E. El desencadenante es un alérgeno que puede ser un ácaro, puede ser un polen, puede ser pelo o caspa de los animales, puede ser polvo ambiental. Cuando este alérgeno ingresa en un individuo que es atópico, es decir, una persona que tiene predisposición genética a producir inmunoglobulina E y responder exageradamente a este alérgeno, esta persona, en vez de producir inmunoglobulina M o G, que es lo normal que se presenta en la respuesta humoral normal, estas personas producen sus linfocitos B inmunoglobulina E. ¿Cuál es la causa genética de esta atopía? Generalmente son mutaciones en el cromosoma 4, 5 o 11. En el cromosoma 6 también se ve afectación. ¿Qué se codifica en estas áreas? En el caso del cromosoma 5 se codifican citoquinas como la interleucina 3, 4, 5 y 9. La afectación por lo general se encuentra en el gen de la interleucina 4, la cual es la que induce que los linfocitos Th2, cuando la secretan a esta interleucina 4, generan un cambio de isotipo de la inmunoglobulina secretada por linfocito B a inmunoglobulina E. También hay mutaciones en el gen que codifica para el factor estimulador de la colonia granulocitos monocitos, aumentando la producción de eosinófilos. En el cromosoma 11, la mutación afecta a la cadena beta del receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E y estas personas expresan mayor cantidad de este receptor en la superficie de los mastocitos y los basófilos. El alérgeno que desencadena este tipo de hipersensibilidad consiste en un antígeno ambiental ordinario que no es parasitario. Por lo general son proteínas o glucoproteínas que suelen ser multivalentes, es decir, tener muchos epítopes y son altamente solubles. En las personas que no tienen esta predisposición genética, este alérgeno no es inmunógeno, es decir, no desencadena una respuesta inmunológica. Pero en los pacientes atópicos
sí va a desencadenar la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B, lo que va a llevar a la degranulación de los mastocitos y basófilos, liberando mediadores que van a explicar la fisiopatología de esta hipersensibilidad. ¿Qué influye en la intensidad de la respuesta? La vía por la que ingresa este alérgeno y la cantidad, o sea, la dosis del alérgeno. Estos son ejemplos clásicos de alérgenos. Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a algún tipo de medicamento. Uno de los más comunes es la penicilina. Hay pacientes que son alérgicos al polen de algunas plantas, como la ambrosía. Otros son alérgicos a algún tipo de alimento, como las nueces, o bien al veneno de algún animal, como la picadura de una abeja, o al pelo de los animales, a la caspa de los animales, al látex, entre otros. ¿Qué influye en que una persona desarrolle esta hipersensibilidad? Existen factores predisponentes y factores protectores. ¿Qué factores son predisponentes? La contaminación del aire, los países que están muy industrializados, una dieta baja en fibras que ocasiona una baja diversidad en la microbiota intestinal. ¿Qué factores son protectores? Vivir en países en vías de desarrollo, tener una vivencia o crecimiento en un entorno de granja, una dieta alta en fibra que origina una microbiota intestinal de alta diversidad. La hipersensibilidad tipo 1 se divide en dos fases, la fase de sensibilización y la fase de desencadenamiento, también llamada fase efectora. En la fase de sensibilización es cuando ocurre el primer contacto con el alérgeno. Debemos recordar para entender esto los pasos de la respuesta humoral. Primero requerimos la activación de un linfocito virgen por una célula presentadora de antígeno, como lo pueden ver aquí. La CPA va a presentar el alérgeno a un linfocito T primero virgen para que él se diferencie del linfocito TH2. Luego se va a formar el conjugado entre el linfocito TH2 activado y el linfocito B. Y aquí viene la diferencia. Este linfocito TH2 va a secretar grandes cantidades de interleucina 4, originando el cambio de isotipo a inmunoglobulina E. ¿Qué ocurre cuando vuelve a entrar el alérgeno? A esto lo llamamos fase de desencadenamiento o fase efectora. La inmunoglobulina E que se produjo en la fase de sensibilización se une a receptores específicos en la superficie celular de los mastocitos y los basófilos que presentan un receptor para la porción Fc de la inmunoglobulina E. Aquí pueden ver que tenemos mastocitos y basófilos que ya están sensibilizados. En otras palabras, tienen esta inmunoglobulina E en su superficie. De tal manera que en la fase efectora o de desencadenamiento, cuando entra el alérgeno por segunda vez, se encuentra con estas células. El alérgeno hace un enlace cruzado, causando la degranulación de los mastocitos y los basófilos. Estos en su interior contienen mediadores primarios y mediadores secundarios que van a explicar la fisiopatogenia de la hipersensibilidad. La mayoría de estos mediadores van a producir lo que es contracción del músculo liso, vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la producción de moco, agregación plaquetaria, entre otros. Como mencioné, en la superficie de los mastocitos y los basófilos hay receptores de alta afinidad para la porción Fc de la inmunoglobulina E, de tal manera que cuando el alérgeno entra, produce un enlace cruzado que causa ingreso de calcio al interior del mastocito y el basófilo, activando lo que es una vía de señalización interna que lleva a la activación de la fosfolipasa C, lo que originará la degranulación de esta célula. Los mediadores primarios son aquellos que nosotros llamamos preformados, es decir, ya están presentes en los gránulos del mastocito. Estos contienen principalmente histamina, heparina, proteasa, factor quimiotáctico de eosinófilos y el factor quimiotáctico de neutrófilos. Los mediadores secundarios son mediadores neoformados.
y se deben a activación de lo que es la fosfolipasa y la ciclooxigenasa. Estos lo constituyen los leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, citoxinas, quimiosinas, bradicinina y factor activador plaquetario. Aquí pueden ver la función de cada uno de estos mediadores. ¿Qué es lo que hacen los mediadores? En el caso de los mediadores primarios o preformados, son los que median la reacción temprana de la hipersensibilidad tipo 1. La histamina y la heparina causan un aumento de la permeabilidad vascular con la contracción del músculo liso, es decir, ocurre broncoconstricción. Esto también es mediado por la serotonina. Luego se secretan factores quimiotácticos de neutrófilos y de eosinófilos, los cuales van a infiltrar el área cerca de la entrada del alérgeno y van a favorecer lo que es el desarrollo de una reacción tardía. Las proteasas van a degradar la membrana basal de los vasos sanguíneos para así aumentar la permeabilidad vascular, van a escindir componentes del complemento para favorecer la inflamación y van a estimular lo que es la secreción del moco bronquial. Los secundarios, más que todo los leucotrienos, las prostaglandinas, son los que hacen que la contracción del músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular se mantenga por mayor tiempo. El factor activador de plaquetas va a inducir agregación plaquetaria y contracción de los músculos lisos, y la bradiquinina va a favorecer lo que es el aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso. La liberación de citoquinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa favorecen el desarrollo de anafilaxis sistémica y la migración de los leucocitos al aumentar la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio vascular. La interleucina 4 y 3 van a favorecer el cambio de isotipo a inmunoglobulina E e inducción de células Th2. La interleucina 3 y el factor estimulador de la colonia granulocitos mastocitos va a favorecer la hematopoiesis de los granulocitos, en específico de los basófilos, eosinófilos y mastocitos. Es importante recalcar que en la hipersensibilidad tipo 1 hay una reacción temprana y una reacción de fase tardía. La reacción temprana es la que ocurre minutos después de la exposición del alérgeno, hasta las 14 horas. Aquí el infiltrado es principalmente mastocitos y basófilos, pero luego que se degranulan los mastocitos y se liberan los factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos, se media lo que es la reacción de fase tardía, donde vamos a ver un infiltrado de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos Th2. Aquí tenemos el ejemplo en un paciente con asma bronquial, donde vemos cómo se está mediando la reacción temprana. Aquí vemos en un inicio mastocitos que fueron activados por la inmunoglobulina E secretada por el linfocito B, y aquí vemos los factores quimiotácticos que se secretaron, el de eosinófilos y el de neutrófilos, haciendo que en la fase tardía ya se encuentran estas células, como los pueden ver aquí, eosinófilos y neutrófilos. Pueden ver que aquí se están formando las espirales de Cushman. Estas espirales son características en los pacientes asmáticos. Son espirales de moco, por explicarlo así, son unas estructuras mucoides cilíndricas que se forman en los pacientes asmáticos debido a la alta producción de moco bronquial. Y aquí tenemos los ejemplos. Hay pacientes que, si es muy severa y grande la cantidad de alérgeno que entra, se puede desencadenar una anafilaxis sistémica. Hay pacientes que solo es localizado y puede ser una alergia a un polvo y le da una rinitis alérgica, que es conocida como fiebre del heno, o puede ser un paciente asmático, o puede ser un paciente que al entrar en contacto con el alérgeno desarrolla una dermatitis atópica, como por ejemplo el contacto con el látex o un eczema alérgico, o bien puede desarrollarse urticaria atópica o conjuntivitis alérgica o una alergia alimentaria que le causa diarrea y vómitos. ¿Cómo puedo diagnosticar este trastorno? Yo lo puedo diagnosticar a través de una simple prueba cutánea, como el pinprick a través del RIST o a través del RAST. Aquí tienen una prueba cutánea o pinprick. Yo lo que hago es administrar de forma subcutánea o bien intradérmica lo que es el alérgeno a una dosis muy baja para no exponer al paciente. Y podemos ver que minutos después, generalmente a los 30 minutos, podemos ver una reacción positiva
al alérgeno y así podemos determinar cuál es la sustancia que desencadena la hipersensibilidad 1 al paciente. Podemos testar varios alérgenos en un paciente. La prueba de radioinmunoabsorbancia lo que me permite es determinar la concentración total de inmunoglobulina E presente en un paciente. Mientras que la prueba RAS, radioalergoabsorbancia, me permite determinar la cantidad de inmunoglobulina E que tiene un paciente frente a un alérgeno específico. ¿Se puede tratar la hipersensibilidad tipo 1? Sí, hay diferentes medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Por ejemplo, una medida puede ser evitar el contacto con alérgeno y ustedes lo han visto, hay pacientes que cuando saben yo soy alérgico a las nueces no comen nueces. Pero ahora con el desarrollo de la inmunología se han desarrollado nuevas técnicas. Una de ellas es la inmunoterapia, donde se desarrolló una terapia llamada hiposensibilización o desensibilización. ¿En qué consiste esto? Consiste en exposiciones continuas al alérgeno a bajas dosis. Puede ser de forma oral, que es lo común ahora, se administran una gotita debajo de la lengua o en forma de tableta del alérgeno a una baja dosis, y esto puede hacerse por años, incluso hasta 3 años, con el objetivo de inducir cada vez que se presente el alérgeno por la célula presentadora de antígeno que el linfocito, cuando haga la diferenciación del linfocito TH virgen, se induzca el cambio a linfocitos T reguladores, los cuales van a secretar citoquinas como el factor transformador beta y la interleucina 10. Estas células T reguladoras van a favorecer que en vez de que el linfocito TH2 esté induciendo al linfocito B a producir inmunoglobulina E, se haga cambio de isotipo por inmunoglobulina G4. Y esto nos va entonces a reducir la activación de los basófilos y de los mastocitos. En otras palabras, vamos a generar tolerancia al alérgeno en el paciente. Otra inmunoterapia que se ha desarrollado es el omalizumab, que es un fármaco que está dirigido contra la inmunoglobulina E libre en el paciente. La desventaja es que solo actúa sobre inmunoglobulina E sérica libre, pero no neutraliza la inmunoglobulina E que ya está unida a un mastocito o a un basófilo sensibilizado. Otra terapia es el abatacept. Este es un anticuerpo monoclonal cuya función es bloquear la señal 2 de la activación entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, es decir, entre lo que es el CD28 y el B7, induciendo lo que es la expresión del CTLA4. Y aquí tienen medidas que son más conocidas. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, del uso de antihistamínicos, el uso de descongestionantes nasales, por ejemplo, para el caso de la rinitis alérgica. Van a escuchar de fármacos como la teofilina para el asma, el cromolin sódico, lo que es la epinefrina o agonistas de la epinefrina como el albuterol, los corticoides, en este caso el uso de cortisona o spray que contengan alguno de estos corticosteroides, cuyo objetivo es reducir la sintomatología presente en los pacientes. Su trabajo será investigar en farmacología la utilidad que tiene cada uno de estos fármacos y su mecanismo de acción. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 2, a esta se le denomina hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos. Como les mencioné en la tabla de clasificación, esta es dirigida contra un antígeno insoluble, es decir, un antígeno particulado a la superficie de una célula o una matriz extracelular. ¿Qué va a desencadenar la unión del anticuerpo con el antígeno? Las funciones biológicas que ya conocemos. Activación del complemento por la vía clásica, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo y opsonización para favorecer la fagocitosis. Esos son los 3 mecanismos de la hipersensibilidad tipo 2. Aquí tenemos el primer mecanismo, que es opsonización y fagocitosis dependiente de complemento, como lo pueden ver aquí, C3b, o bien dependiente de la porción FC de la inmunoglobulina. Aquí tenemos una célula fagocítica, puede ser un macrófago, que cuando las
molécula es recubierta por esta opsonina, ya sea el C3b o por el anticuerpo, va a favorecer la fagocitosis. El ejemplo clásico lo van a ver en reacciones transfusionales, eritroblastosis fetal y la anemia hemolítica autoinmune. En las reacciones transfusionales, cuando hay incompatibilidad del grupo ABO, un ejemplo, yo soy tipo de sangre A positivo, si a mí me dona un paciente B positivo, yo tengo anticuerpos anti-B, entonces voy a dirigir estos anticuerpos contra los glóbulos rojos del donante presente en mi sangre y esto va a favorecer la fagocitosis por el sistema monocítico presente, por ejemplo, en el hígado, lo que va a inducir la hemólisis intravascular masiva. El otro mecanismo consiste en la inflamación mediada por el complemento, como lo pueden ver aquí, que está el complemento mediando la inflamación, o bien por el receptor Fc de la inmunoglobulina. Como les mencioné, la hipersensibilidad tipo 2 es contra un antígeno que está particulado, es decir, unido a una superficie celular o una matriz, como el ejemplo que ustedes ven aquí. Cuando el anticuerpo inmunoglobulina M o G se une a ese antígeno, va a inducir lo que es activación del complemento. Esto nos va a llevar también a lo que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. A este lugar va a ocurrir una reacción inflamatoria donde se van a atraer, gracias a la activación del complemento y producción de anafilotoxina, células como neutrófilos, macrófagos, que a través de su CD16 se unen a la porción Fc de la inmunoglobulina, generando degranulación de estas células y las enzimas que liberan van a causar daño en el sitio donde se expresa el antígeno. En otras palabras, al final se va a generar inflamación y necrosis. El ejemplo clásico es el síndrome de Goodpastor. ¿Qué ocurre aquí? Estas son pacientes que sufren de una enfermedad autoinmunitaria donde ellos producen autoanticuerpos contra el colágeno 4 presente en la superficie de la membrana basal del glomérulo o de la membrana basal alveolar. Esto genera que sus anticuerpos, al unirse al colágeno tipo 4, induzcan CCDA, lleguen neutrófilos al sitio donde se deposita el anticuerpo y se genera una reacción inflamatoria. Lo mismo ocurre con los pacientes que presentan fiebre reumática aguda, donde la proteína M del Streptococcus pyogenes hace reacción cruzada con antígenos mitocondriales presentes, por ejemplo, en el corazón y en las articulaciones, induciendo activación de estas células. Y el tercer mecanismo es la disfunción celular mediada por anticuerpos. En este caso, los anticuerpos se dirigen a un receptor que tiene una función biológica en el cuerpo, generando una disfunción. Ejemplos clásicos es la enfermedad de Graves-Basedow. El paciente produce autoanticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, activándolo e induciendo la producción de T3 y T4, llevando al paciente a un hipertiroidismo. O el ejemplo de la miastenia gravis. En este caso, los anticuerpos hacen el efecto contrario. Ellos se dirigen al receptor de la acetilcolina en la membrana postsináptica, bloqueando la unión de la acetilcolina con su receptor. Es decir, están teniendo una función inhibitoria, evitando así la contracción muscular y generando parálisis. Esos son los ejemplos de hipersensibilidad tipo 2 y nos vamos a centrar en las reacciones transfusionales y la eritroblastosis fetal. Cuando estudien diagnóstico inmunológico, tendrán que investigar el sistema de clasificación ABO y RH. En el sistema ABO tenemos 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y O. Esta clasificación se basa en la expresión del glóbulo rojo de antígeno A, B y antígeno H. Esto está determinado por la presencia de acetiltransferasas como la A y la B. Los pacientes del tipo sanguíneo A tienen solo antígeno A en su superficie, los del B, antígeno B, los del grupo AB tienen antígeno A y antígeno B, y los del grupo O tienen antígeno H que no es inmunógeno, por lo cual no se representa. Si yo soy tipo de sangre A, no conozco el tipo de sangre B, por lo cual para mí es ajeno y esto me lleva a producir una isomeaglutinina contra este tipo sanguíneo llamado anti-B. En el caso del tipo sanguíneo B, estos pacientes no conocen al antígeno A, por lo cual producen una isomeaglutinina contra
el antígeno A, llamado anti-A. En el caso del grupo AB, conoce al antígeno A y B, por lo cual no produce ningún tipo de anticuerpo. Pero el O no conoce ni el antígeno A ni el antígeno B, por lo cual produce dos isomaglutininas, anti-A y anti-B. ¿Qué ocurre cuando hay incompatibilidad? Si un paciente del grupo A recibe una donación del grupo B o del grupo AB, va a reconocer al antígeno B como algo extraño, induciendo la producción de esta isohemaglutinina, la anti-B. En el caso del B, si recibe donación del grupo A o del grupo AB, va a reconocer el antígeno A presente en ambos grupos y lo va a atacar con la anti-A. El grupo AB conoce los dos antígenos, por eso es el receptor universal. Puede recibir tanto del grupo A, del grupo B y del grupo O, porque no tiene ninguna isohemaglutinina. El grupo O es el donador universal porque no tiene ningún antígeno. Sin embargo, solo puede recibir de su mismo tipo, es decir, de otro paciente tipo O. No puede recibir del A, no puede recibir del B ni de la B porque tiene isohemaglutininas anti-A y anti-B. Las reacciones transfusionales se clasifican en tempranas o inmediatas y en tardías. Las inmediatas son debido a incompatibilidad del grupo ABO, como el que ven en el ejemplo. Un paciente tipo de sangre A recibe una donación de un paciente tipo de sangre B, por lo cual va a producir la isohemaglutinina anti-B. En este caso va a predominar inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M va a causar opsonización de esos eritrocitos para favorecer la fagocitosis, ocurriendo hemólisis intravascular masiva, lo cual va a hacer que se libere hemoglobina, generando hemoglobinuria y bilirrubinemia. Esto, al ser filtrado la hemoglobina libre por el riñón, nos puede conducir a una necrosis tubular aguda, insuficiencia renal e incluso la muerte. También se va a acompañar de fiebre, escalofríos, náusea, ictericia, dolor en la espalda baja, entre otros. ¿Qué se debe hacer? Se debe detener la transfusión y administrar diuréticos al paciente para que pueda eliminar la hemoglobina libre. Las tardías, estas se presentan 2 a 6 días posteriores a la transfusión y son ocasionadas por transfusiones tardías y diferencias en los otros grupos. Aquí no es por diferencia del grupo ABO, sino que es por diferencia del grupo RH, DOFI, KIT, KEL y es mediada por inmunoglobulina G. Esto es si un paciente A negativo recibe sangre de un paciente A positivo después de recibir una transfusión previa. Aquí hay incompatibilidad, se escuchan negativo, A negativo y el otro es A positivo. El A negativo no reconoce al RH positivo, entonces tiene anticuerpos anti-RH y va a atacar a este glóbulo rojo que se le ha transfundido, pero lo va a atacar con inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina hace una lisis mediada por el complemento que es incompleta y la mayoría de la eliminación de los glóbulos rojos ocurre de forma extravascular, por lo cual no hay hemoglobina libre, no se produce hemoglobinuria ni necrosis tubular aguda. En otras palabras, esta reacción, la tardía, es más leve. Más que todo, estos pacientes van a experimentar anemia, o sea, va a haber disminución de su hemoglobina, un leve aumento de la bilirrubina que lleva a una ictericia leve, fiebre leve, pero no hay riesgo elevado porque no va a ocurrir necrosis tubular aguda. Las incompatibilidades de sangre entre el bebé y la mamá se puede clasificar en dos tipos. Tenemos la incompatibilidad del RH, que es el 35% de los casos, esta es la que produce eritroblastosis fetal, y se tiene la incompatibilidad del grupo ABO, que es la más frecuente, ese es el 65% de los casos. La eritroblastosis fetal es la menos frecuente, pero es la más grave. ¿En qué consiste? Yo tengo una madre que es RH negativo y un bebé que es RH positivo. Un ejemplo puede ser una mamá O negativa y su bebé O positivo, o una mamá A negativa y su bebé A positivo. ¿Qué ocurre? Si ustedes ven, aquí está el glóbulo rojo de la mamá y no tiene el factor RH, y tenemos el glóbulo rojo del bebé que tiene el factor RH. La mamá va a reconocer ese antígeno RH, que realmente se llama antígeno D,
como una molécula extraña y va a tener isomaglutininas, es decir, anticuerpos contra este antígeno. ¿Qué ocurre? En el primer embarazo no hay problema. ¿Por qué? Porque en el primer embarazo la madre no está sensibilizada y si entra en contacto con el antígeno va a producir inmunoglobulina M. Pero recuerden que la inmunoglobulina M no atraviesa la barrera placentaria, por lo cual no hay riesgo para el bebé. El problema es en el segundo embarazo. Si la mamá tuvo un embarazo previo por un bebé RH positivo y su siguiente embarazo vuelve a ser RH positivo, ella tiene células de memoria que reconocen al antígeno RH. Ya entonces lo que va a predominar es la inmunoglobulina G y si recuerdan bien, respuesta humoral y las funciones de los anticuerpos, la inmunoglobulina G es la que tiene capacidad de atravesar la placenta y ahí sí se va a atacar los glóbulos rojos del bebé y se va a producir eritroblastosis fetal. Entonces aquí tenemos el primer embarazo. Vean los eritrocitos del bebé con el antígeno RH y están separados de la circulación materna por la placenta. Si durante el parto pasan eritrocitos del bebé hacia la sangre materna, la mamá va a reconocer el antígeno RH extraño. Esto va a llevar a la activación de CPAs que van a presentar el antígeno al linfocito TH2 que va a activar al linfocito B y se van a producir al final células de memoria y células plasmáticas. Estas células plasmáticas secretan inmunoglobulina M, la cual no atraviesa la placenta. Pero en el segundo embarazo lo que se activa es una célula de memoria. Esta va a producir más inmunoglobulina G que si atraviesa la placenta, ataca los glóbulos rojos del bebé, generando hemólisis fetal. Esta hemólisis le va a provocar anemia al bebé. Como hay disminución de la hemoglobina, esto me va a llevar a hipoxemia, que origina anoxia tisular, es decir, ocurre muerte tisular, va a generar falla cardíaca, hepatomegalia, insuficiencia hepática, hipertensión portal y esto me va a conducir a un hidrosis fetal debido a la hipoproteinemia. Y aquí tenemos cómo nace el bebé, como hay hemólisis fetal, vean, es un bebé ictérico, o sea, amarillo, y si esa bilirrubina se deposita en el encéfalo, esto se va a producir un kernicterus. ¿Cómo puedo diagnosticar que la madre de un bebé después de su primer embarazo ya produce anticuerpos anti-RH con la prueba de Coombs? La prueba de Coombs se puede hacer de forma directa o una prueba de Coombs indirecta. La prueba directa es detectar anticuerpos unidos a la superficie del eritrocito, es decir, anticuerpos anti-RH en la superficie del glóbulo rojo fetal. Eso se llama prueba de Coombs directa. Y la prueba de Coombs indirecta es medir los anticuerpos anti-RH que están libres en el suero de la madre. Puedo prevenir si una madre es RH negativo y tiene en su primer embarazo un bebé RH positivo, puedo prevenir esta sensibilización y que se desarrolle eritroblastosis fetal. Sí, a través de los anticuerpos ROGA. Estos se administran 24 a 72 horas después del parto y su objetivo es eliminar estos eritrocitos que entraron en el primer contacto antes de que activen a las células vírgenes, es decir, antes que me activen a un linfocito B virgen y así yo evito la formación de células de memoria. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3 será explicada por el doctor Manuel Gómez y yo les explicaré ahorita la última hipersensibilidad que es la 4. La 1, la 2 y la 3 eran hipersensibilidades mediadas por anticuerpos. La 4 ya la conocen, de respuesta celular. Esta es mediada por células. Y tiene dos tipos. La hipersensibilidad retardada, que por sus siglas en inglés es DTH. Esta es mediada por linfocitos T helper de tipo 1, que activan a los macrófagos, y la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. En este caso participan linfocitos TH1 y TH2 para activar a los linfocitos TCD8 y causar un infiltrado por linfocitos T citolíticos. En el caso del subtipo 1, este es el que vieron en la clase de respuesta celular con el nombre de hipersensibilidad retardada. Es desencadenada principalmente contra microorganismos intracelulares. Aquí ven varios ejemplos, como bacterias, el prototipo es Mycobacterium tuberculosis,
hongos como Pneumocystis carinii, Cándida, Histoplasma, Cryptococcus, parásitos como Leishmania, virus como el del herpes simple, pero también por sustancias extracelulares como antígenos de contacto, como el níquel, la hiedra venenosa, el sumaque venenoso, entre otros. De todos, el prototipo es la tuberculosis. La célula efectora principal son los macrófagos, y esta hipersensibilidad se puede diagnosticar a través de una prueba cutánea. Un ejemplo para la tuberculosis es la PPD o prueba de Mantous o prueba de la tuberculina. En el caso de la leishmania se llama prueba de la leishmanina o prueba de Montenegro. En el caso de Mycobacterium leprae, prueba de la lepramina y así. Esta tenía dos fases, si pueden recordar, la fase de sensibilización y la fase efectora. La de sensibilización tarda 7 a 14 días y es cuando ocurre el primer contacto con el antígeno. La célula presentadora de antígeno muestra el antígeno a través de su HLA al linfocito T ayudador, que va a reconocer con el TCR el antígeno, con el CD correspondiente al HLA, luego ocurre la señal coestimuladora entre el CD28 y el B7 y la tercera señal son las citoquinas que van a generar de forma autocrina activación del linfocito T, generando linfocito TH1 efector y de memoria. En el segundo contacto, esto es más rápido, se desarrolla 24 a 72 horas después. Aquí ya no se activa un linfocito TH virgen, se activa una célula de memoria. El linfocito TH1 de memoria o sensibilizado, una vez que entra en contacto con el antígeno a través de un macrófago que está actuando como célula presentadora de antígeno, va a secretar sus citoquinas, que son interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, interleucina 3, factor estimulador de la colonia granulocitos monocitos y el factor inhibidor de la migración, además de quimiosinas como la interleucina 8 y la MCP1. ¿Cuál es la función de esto? Activar a los macrófagos, hacer que estos expresen más moléculas de HLA2, más receptores de factor de necrosis tumoral, produzcan mayor cantidad de radicales de oxígeno, expresen mayor cantidad de INUS o óxido nítrico sintetasa inducible, aumentando así la producción de óxido nítrico. Y esto nos va a llevar a lo que es la formación del famoso granuloma. ¿En qué consiste el granuloma y en qué consiste esta fase efectora? En otras palabras, para hacerlo más sencillo, el linfocito TH1 sensibilizado lo que está realizando es convirtiendo al macrófago en un mejor guerrero. Si ustedes se fijan, aumentó de tamaño, dividió su núcleo, aumentó la cantidad de sus gránulos, es decir, es un mejor asesino. Esto nos lleva a una reacción de inflamación crónica. En el centro va a ocurrir la liberación de las enzimas que inducen la necrosis gaseosa. Alrededor, aquí pueden ver, en esa zona central, además de la necrosis, ven las células gigantes multinucleadas, que son macrófagos que dividieron su núcleo. Vean que en la zona intermedia hay células epiteloides, que son macrófagos alargados, y luego tienen la capa externa, que ahí van a encontrar macrófagos, neutrófilos, linfocitos TH2, TH1, fibroblastos, plaquetas que están conteniendo la lesión inflamatoria. En otras palabras, lo que estamos realizando es localizando la infección. El linfocito TH1 es el que ayuda a reclutar en donde la CPA está presentando al antígeno del invasor. El linfocito TH1 está reclutando a través de sus citoquinas y las quimiosinas a esos macrófagos. La interleucina 2, ¿qué hace? Esa interleucina 2 ayuda a la activación de estos linfocitos y aumenta lo que es la activación también de los macrófagos, principalmente al inducir la secreción de interferón gamma. El interferón gamma es el mayor inductor de producción de óxido nítrico y otros radicales libres de oxígeno. La interleucina 3, el factor estimulador de colonia granulocitos monocitos, hace eso, aumentar la hematopoiesis de los monocitos que originan a los macrófagos. En otras palabras, se están secretando sustancias que aumentan la hematopoiesis y producción de lo que son los macrófagos, quimioquinas que los atraigan al sitio de la infección y citoquinas que los activen. Y como les mencioné, ustedes pueden diagnosticar esta hipersensibilidad.
Si yo quiero saber si un paciente ya tuvo contacto con Mycobacterium tuberculosis, ustedes pueden mandar a hacer la prueba de la tuberculina o prueba de la PPD, que en el seminario de tuberculosis van a aprender a interpretar según los grupos de riesgo cuando ésta se considera positiva. Y esta prueba, vean, se lee 48 a 72 horas después. ¿Por qué este tiempo? Por esto de aquí, porque es el segundo contacto con el antígeno. Y ya dijimos que esta respuesta es más rápida. Solo en la fase de sensibilización es que es más lenta y toma 1 a 2 semanas. Y la último subtipo es la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. Los ejemplos clásicos se ven en la destrucción de células infectadas por virus, células tumorales, rechazo de trasplante y dermatitis de contacto. Aquí los linfocitos TH1 y TH2 ayudan a activar a linfocitos TCD8, que van a llegar al sitio donde está la afectación, que puede ser una célula tumoral, una célula trasplantada, puede ser una célula infectada por virus, y vean que este linfocito citolítico va a destruirlo gracias a la degranulación de sus contenidos, que son perforinas y granzima, también a la expresión de ligando Fas y a la secreción de factor de necrosis tumoral que va a inducir la apoptosis de la célula comprometida. Ejemplos de este subtipo son la diabetes mellitus tipo 1. En estos pacientes, en los islotes del páncreas, se observa un infiltrado por linfocitos TCD8 que están atacando antígenos de las células beta de estos islotes. En el caso de la esclerosis múltiple, estos linfocitos TCD8 atacan antígenos proteicos de la mielina del sistema nervioso central, causando desmielinización, y en el caso de la neuropatía periférica se atacan antígenos proteicos de la mielina de los nervios periféricos. Otro ejemplo donde podemos ver combinados los dos es en la dermatitis de contacto, donde participan tanto el subtipo 1 como el subtipo 2 y puede ser una respuesta de dermatitis de contacto frente a un componente extracelular como el níquel, la hiedra venenosa, el sumaquén venenoso, como en este ejemplo, que fue sumaquén venenoso. La célula presentadora de antígeno activa el linfocito T virgen diferenciándolo a TH1 y TH2, los cuales van a ayudar a la activación de los macrófagos, que es el subtipo 1, y del linfocito T citolítico, que es el subtipo 2. Estos van a liberar subgránulos, causando, vean, una lesión cutánea, una dermatitis en este paciente. Espero que hayan comprendido los mecanismos inmunopatológicos de cada una de las hipersensibilidades y éxito en su seminario.